Continuando con el tema del psicoanálisis, hoy voy a platicarles brevemente acerca de una de las, partes estructurales de esta teoría, y es justamente acerca de los mecanismos de defensa del yo. Bienvenido. Respecto a este tema, lo primero que tenemos que dejar muy en claro es que los mecanismos de defensa son naturales en el ser humano. Todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestra vida los utilizamos. Cabe hacer mención de que son tan normal su uso, es tan normal y tan común que la mayoría de las veces no nos damos cuenta. Así, podríamos dejar en claro que cualquier mecanismo de defensa de los que vamos a comentar a continuación que se presente en tu vida no tiene ningún problema, siempre que no lo conviertas en un hábito. Bien, ¿y qué son los mecanismos de defensa? Pues bueno, los mecanismos de defensa son esas armas psicológicas que tiene la psique humana para defenderse de esas situaciones que le generan estrés, que le generan ansiedad, que le generan temor, que le generan angustia. La psique humana, por supuesto, de manera inconsciente, los utiliza para protegerte a ti de sentirte mal. El primero de estos mecanismos de defensa sería la represión. La represión se da cuando una persona prefiere guardar en su mente inconsciente aquello que le ha ocurrido y que naturalmente le puede generar angustia, dolor y ansiedad. Así que en ese sentido prefiere olvidarse, entre comillas, de lo que pasó. Nótese que dije entre comillas, eso no se olvida, se queda guardado. Un ejemplo de la represión se da cuando una persona que ha sufrido un abuso sexual puede convivir con su agresor y no es capaz de recordar que esto haya ocurrido hace algún tiempo. Otro de los mecanismos de defensa más utilizados por la psique humana es el de la negación. La negación se presenta cuando un individuo se rehúsa a aceptar y a reconocer lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Naturalmente para evitar ese malestar psíquico que le causa el reconocer su realidad. Un ejemplo de esto puede ser cuando un adolescente vive la separación de sus padres. Sus padres forman una nueva familia, pero él sigue pensando y sigue queriendo y teniendo la fe de que sus papás en algún momento van a retomar su relación y volverán a ser una familia normal. Otro de los mecanismos de defensa es el desplazamiento. Este se da cuando tenemos un pensamiento, un sentimiento o una emoción indeseable hacia una persona que nos resulta naturalmente poderosa o más importante que nosotros. Por ejemplo, nuestros padres. Entonces, lo que hacemos es que volcamos esa emoción negativa hacia alguien que pudiera ser, al menos a nuestro parecer, más débil que nosotros. Ejemplo de esto es el chico que se enoja mucho con sus papás, pero como no puede reclamarle a sus papás, entonces pelea con su hermano menor. O bien, aquel que sufre abuso en la escuela y como no es capaz de reconocer y defenderse, llega a su casa y entonces maltrata a su mascota. La racionalización ocurre cuando nosotros distorsionamos la realidad para justificar lo que verdaderamente ha ocurrido. Es decir, creemos que dando un mensaje que puede ser políticamente correcto, podemos ocultar aquello que ha pasado en la realidad y que por supuesto nos genera un malestar. Un ejemplo de esto pudiera ser el estudiante que no se esfuerza en su escuela y que obtiene una calificación baja y en lugar de reconocer y ponerse a estudiar, tiende a culpar al maestro diciendo que el maestro le tiene mala fe. Otro mecanismo de defensa muy interesante y quizá uno de los más utilizados por los adolescentes, pues es el de la regresión. La regresión ocurre cuando nosotros inconscientemente, por supuesto, ante una situación estresante, regresamos a una época anterior a nuestro desarrollo actual. Un ejemplo claro de esto es cuando un estudiante se estresa mucho por los estudios o por alguna materia en lo particular y para poder aminorar esa carga emocional, entonces tiende a cantar canciones infantiles.
Uno de los mecanismos de defensa más famosos, más conocidos por todos y que incluso estoy seguro que este sí lo has escuchado muchas veces, es el de la proyección. Esta ocurre cuando nosotros volcamos hacia otra persona algún sentimiento, algún pensamiento desagradable sobre nosotros mismos. Esto, por supuesto, para disminuir nuestros niveles de ansiedad e incomodidad. Un ejemplo de esto puede ser cuando una estudiante se regaña, a un amigo o una amiga porque reprobó una materia y se va a ir a un examen extraordinario. Pero ocurre que esta persona que está regañando tiene 4 exámenes extraordinarios por presentar. La sublimación es otro de los mecanismos de defensa del yo. Y este consiste en transformar aquellas ideas, pensamientos y sentimientos que resultan desagradables para mí en algo que sea más agradable, pero sobre todo más aceptable por la sociedad. Por ejemplo, alguien a quien le guste mucho pelear, alguien que tenga impulsos agresivos y que sabe que esto, por supuesto, no es bien aceptado por la sociedad. ¿Qué hace esta persona? Entonces, lo más natural es que tienda a la práctica de deportes de contacto, como por ejemplo la lucha libre, las artes marciales, el box y cosas que le permitan descargar esas emociones negativas en lo que a él le agrada, pero que no solamente sean aceptadas, sino que además muchas veces son reconocidas por la sociedad. La formación reactiva se produce cuando esta ansiedad se presenta ante, digamos que un deseo insatisfecho, y entonces expresamos todo lo contrario a lo que verdaderamente sentimos. Por ejemplo, alguien que dice que un compañero de clase le cae muy mal, que es muy antipático, que no lo soporta, pero realmente cuando está en su privacidad piensa, imagina e incluso crea historias en las que esta persona puede llegar a ser incluso su novio o su novia. La intelectualización se da principalmente en personas con un nivel intelectual elevado y se manifiesta de forma tal que estas personas suelen utilizar un lenguaje técnico y muy rebuscado para poder de una u otra manera reducir ese verdadero sentimiento de inferioridad que tienen de una manera personal. Es decir, tratan de satisfacer sus carencias emocionales con sus habilidades mentales. Un ejemplo de esto puede ser el personaje de la serie La teoría del Big Bang, Sheldon. Él es un ejemplo claro de este tipo de mecanismos de defensa. Como ya lo mencioné al principio de este pequeño video, los mecanismos de defensa son algo natural. No te preocupes si te puedes identificar con algunos de ellos. El utilizarlos es básicamente un impulso inconsciente de tu psique. Esta, recordemos, está tratando de proteger al yo de que pueda sentirse mal. Así que mientras que estos mecanismos de defensa no se conviertan en algo habitual, puedes estar tranquilo. Gracias por acompañarme en esta mañana, te deseo que tengas buen día y nos vemos en la siguiente clase.